Buenos días, Miss. Esta es mi presentación sobre la Revolución Francesa. A ver, Revolución Francesa de 1789 a 1799. ¿Cómo era la vida? Comencemos por el principio. ¿Cómo era la vida antes de la Revolución Francesa? En el final del antiguo régimen había una monarquía absoluta, el poder absoluto del rey, origen divino de su autoría. Su autoridad era puesta que porque ellos decían de que eran elegidos por Dios. Representación del reino mediante instituciones convocadas por el rey y casi exclusivamente para solicitar aportaciones económicas. Él pedía un impuesto y el poder estaba representado uno, por eso se llama una monarquía, porque era un poder absoluto. Sociedad estamental. Estaba la nobleza, estados con privilegios honoríficos, económicos y fiscales, ahí entraba el clero también. El tercer estamento, campesinos, burgues y asalariados urbanos, obligación de satisfacer los impuestos reales, señor, señoriales y eclésticos, o sea, el diezmo. Y la economía de subsistencia era la agricultura de subsistencia y autoconsumo. La nobleza y la iglesia poseen la mayor parte de la tierra cedida por su explotación de contratos de arrendamiento. Mercado, el mercado interior reducido a ferias locales, producción de artesanía bajo el control de los gremios. En la revolución hubieron varios cambios. Hubieron cambios en los ideales, en las ideas, transformaciones sociales, crisis económicas y crisis físicas y crisis fiscal, perdón, y los estados generales en 1789. Estos fueron factores que explican la revolución. Ca- cambios, cambio en las ideas. Aparición de nuevas ideas liberales rescatadas de la ilustración expuesta por Voltaire, Rousseau o Montesquieu, como eran la libertad, fraternidad, igualdad, el rechazo a una sociedad dividida y la separación de poderes. Que la separación de poderes sería lo que actualmente tenemos como la democracia en bastantes países. Estas causas fueron rompiendo el prestigio de las instituciones del antiguo régimen y llevaron a su derrumbe. Aquí una imagen. La ilustración. Autores Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, etc. Sus características eran concepción optimista del futuro, confianza ciega en la razón humana, movimiento secular, tolerancia o indiferencia religiosa, universalismo, hay, hay una única ley natural válida para todos los seres humanos, actitud crítica, respeto a las instituciones vigentes de las monarquías absolutas, defensa de la libertad del pensamiento, preocupación por la educación, base del progreso social y la enciclopedia compendio del pensamiento ilustrado. Transformaciones sociales. La sociedad francesa era estamental conformada por grupos privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados constaban del 10% de la población, controlaban el poder político, eran dueños de la mayoría de las tierras y tenían diversos privilegios como era la exención de impuestos y el trato preferencial ante la ley. O sea, si ellos cometían un delito, la ley siempre los iba a favorecer. Los no privilegiados correspondían al 90% de la población, sostenían con su trabajo y sus impuestos la carga de todo el país. Crisis económica y fiscal. Esto se debió a la mala situación de la agricultura,
los agricultores privados de ingresos suficientes dejaron de comprar productos industriales. La caída de la demanda de productos industriales significó, significa paro y pobreza a los trabajadores porque no tenían cómo producir ingresos. Pago de los impuestos al Estado se transformaba en un gran peso porque no tenían cómo pagarlos. Idea de cobrar impuestos a clases privilegiadas no podían porque los privilegiados no aceptaron pagar y todas las responsabilidades se movían a la clase pobre. Y con eso podían financiar el gobierno de Luis XVI. Estados Generales de 1789. Luis XVI se vio obligado a convocar a los Estados Generales en mayo de 1786 en el Palacio de Versalles. Convocó a la nobleza, la iglesia y el pueblo. Los privilegiados querían una reunión en cámaras separadas y que cada grupo dispusiese de único voto. Tercer estado pedía una reunión conjunta de los tres estamentos y que se votase individualmente. Y este es el salón del juego de la pelota en la Asamblea Nacional Constituyente. En julio, el 14 de julio de 1789 toma la Bastilla. Esta revolución, la toma de la Bastilla en el 14 de julio de 1789. El pueblo se levantó el 14 de julio de 1789, asaltaron la fortaleza de Bastilla, símbolo del absoluto monarquía. La revolución se fue extendiendo por ciudades y pueblos, no y pues opusieron al pago de impuestos y destruyeron castillos y todo lo que simbolizara el feudalismo. La Asamblea Nacional suprimió las servidumbres personales, los diezmos, además de abolir las justicias señoriales, instaurando la igualdad ante el impuesto, ante penas y el acceso a cargos públicos. Aquí tenemos las bases de la Revolución Francesa. En mayo de 1789 estuvieron los Estados Generales. Aquí nos indica que aquí es una monarquía y aquí es una república. En 1789 la Asamblea Nacional, en junio, y la toma de Bastilla, Declaración de Derechos del Hombre y la Constitución en 1991. Ya en la República, en 1791, la conversión girodiana, hubo un juicio y ejecución a Luis XVI y rebelión en Vendée. En 1973, 1793 hubo la convención jacobina, donde Robespierre, el terror, porque hubo pues muchas malas cosas. En julio de 1794 estuvo la convención termidoriana, que también fue un evento muy importante. Y finalmente en septiembre de 1795 en el directorio se, se, se convertiría la constitución en 1995 y en 1799 hubo un golpe de estado por parte de Napoleón el 18 de Brumario. Que hubo el golpe de Napoleón, que fue un gran fue el emperador de Francia, pero eso es más adelante. Él aprovechó que todo lo que estaba pasando para reunir seguidores y lograr dar el golpe de estado y luego autoproclamarse emperador de Francia. La Asamblea Constituyente en 1789 a 1791. La Asamblea Nacional toma el nombre de la Asamblea Constituyente el 9 de junio de 1989. Su finalidad era redactar una constitución. El rey no tiene más remedio que claudicar, invitando al clero y a la nobleza a unirse al tercer estado en la recién constituida asamblea.
Y aquí tenemos una imagen. La Asamblea Constituyente, aquí seguimos con lo mismo. Declaración de los Derechos del Hombre en 1989, Constitución Civil del Clero en 1790 y la Constitución en 1791. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano más tarde sintetizaron en tres principios básicos: libertad, igualdad y fraternidad. Declaró la guerra a Austria y Prusia por considerarlas centro de la conspiración extranjera contra la revolución. Se destituyó al rey Luis XVI en la Asamblea Legislativa en 1961 y en 1972. La convención entre 1792 y 1795 debió enfrentar a las potencias extranjeras que se oponían a la revolución. Abolió la monarquía, se estableció la república, se estableció el sufragio universal y Luis XVI fue pues guillotinado enfrente de todo el mundo, bueno, de la gente de París, y pues así murió. Aquí tenemos a Jean-Paul Marat y a Maximiliano de Robespierre. María Antonella fue ejecutada el 16 de octubre. Ella era una persona, bueno, fue reina, pero ella era una persona muy orgullosa, por lo cual, pues, nunca sintió miedo y murió en la guillotina así. 21 girondinos fueron guilloteados el 31 del mismo mes. Las personas condenadas en París ascendió a 2.639 y entre 1515 y 1515 entre junio y julio de 1794. El reinado del terror llegó a 40.000 víctimas. Se aprobaron leyes sociales como el control de los precios y salarios, la ley, la ley de Maxim, la distribución de los bienes de contrarrevolucionarios entre los indigentes, la venta de tierras del clero y el culto a la diosa, a la diosa razón. Esto fue en el reinado del terror. El directorio. El sistema instaurado era el burgués y censitario. Se estableció la Constitución en 1795. El poder legislativo pasó al Consejo de los 500 y al Consejo de los Ancianos. Se derogó la Constitución en 1793 y se anularon las medidas de aquel periodo. Y pues el imperio napoleónico sufrió el golpe de estado en 1918, Napoleón cónsul en 1799, orden, estabilidad interior, mantuvo los cambios principales de la revolución, el código civil, Napoleón se proclamó emperador en 1804, el imperialismo, la territorio expansión por Europa, formaron el imperio francés, que se expandió a España y otras partes de Europa, tuvo una guerra con Inglaterra y se puso estratégicamente para cortar los recursos de Inglaterra. Reacción nacionalista antifrancesa y formación de articulaciones contra Napoleón en 1805 a 1815 y derrotaron a Napoleón y fin del imperio napolés en imperio francés en 1815. Muchas gracias por su atención, Luis, y pues nos vemos en, nos vemos en la guía número 3.